Bueno, voy a ir arrancando, chicos, porque si no, se nos va a hacer muy tarde. ¿Ven todos la pantalla? ¿Me escuchan bien todo? Hola. Sí, se te escucha bien. Perfecto. Agustina murió entonces. Bueno, no sé, creo que quedaron en la primer diapo. Sí, Cuando sí, estaba quedó hablando la de primera. isómeros. Sí, Perfecto. Bueno, esto más o menos ya lo habíamos visto. Los isómeros son moléculas que poseen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente estructura. Estos son unos ejemplos básicos. Tenemos la misma fórmula molecular en ambos compuestos, pero la manera en que se acomodan esos, digamos, esos átomos que constituyen la molécula es distinta, ¿sí? Tenemos los 5 ejemplos: pentano, el 2-metilbutano, el 2,2-dimetilpropano, el isobutano y el butano, ¿sí? Los isómeros se clasifican entonces en dos grupos bien definidos: los conformacionales o los estereoisómeros. Pero primero vamos a hablar de los conformacionales, ¿sí? Los isómeros conformacionales, constitucionales, estructurales, toman varios nombres, difieren en la forma de unir los átomos y se clasifican a su vez en isómeros de cadena, de función y de posición. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien su estructura, o sea, su fórmula molecular es igual, la diferencia está justamente o en la cadena, es decir, en cómo se acomoda, cómo es el esqueleto de carbono, en la función, es decir, el grupo funcional, de acuerdo a cómo se enlaza, toma una función u otra. En este caso tenemos el oxígeno unido al hidrógeno, formando el sustituyente alcohol, y en este caso todos los hidrógenos están unidos a los carbonos, y el oxígeno es el sustituyente éter, ¿sí? Y con respecto a la posición, en este caso habla de la posición en la que podemos encontrar a los distintos sustituyentes. En este caso, la isopropilamina o la propilamina, ¿sí? Seguimos. El otro grupo en el que se puede clasificar los isómeros son los estereoisómeros, y es con eso con lo que trabajamos en la estereoquímica, ¿sí? Los estereoisómeros pueden ser o enantiómeros, que tienen imagen especular, o diastereómeros, que no son imágenes especulares uno de otros, ¿sí? Y a su vez, estos diastereómeros pueden ser configuracionales o cis y trans, ¿sí? sí. Para trabajar con los estereoisómeros tenemos que hablar de estereoquímica. Y entonces, ¿qué es la estereoquímica? Es el estudio justamente del ordenamiento de los compuestos orgánicos, en este caso los estereoisómeros, en el espacio, ¿sí? Para tener en cuenta, yo les hice acá, les puse un resumencito de cómo, digamos, pasamos del papel a la realidad, digamos, a ver una estructura en 3 dimensiones. Esto lo deben haber visto en la teoría. Tenemos los enlaces que están en el plano de la página, que tienden a aparecer en una línea. El enlace que retrocede dentro de la página pueden encontrarlo así, con líneas de puntos, o con con esas rayitas que forman una cuña recortada. Y por último, la cuña, que es el enlace que sale del plano, ¿sí? Y esto se transcribe a esto en estructura 3D. ¿Bien? Y esto es la misma representación, ¿sí? La cuña recortada y cómo se orientan en el espacio estos enlaces. Una de las cosas con las que más trabajan, ustedes saben que además de esta proyección están las de Hemsworth, y las proyecciones de Newman, pero ustedes trabajan con justamente Fisher. las proyecciones de Fisher. Entonces, por eso es que se las pongo en esta diapo. Las proyecciones de Fisher son justamente una representación de líneas cruzadas. No necesariamente tenemos que tener solamente un carbono. Ustedes saben que
las proyecciones de Fischer, digamos, son líneas cruzadas y pueden representar moléculas de más de un carbono, sobre todo más de un centro asimétrico, ¿sí? Por convención, las líneas horizontales representan enlaces que salen de la página, como en este caso, y hacia el lector, y las líneas verticales representan enlaces que entran a la página alejándose del lector. Si ustedes estuvieron trabajando ya con lo que son las proyecciones de Fischer, saben que digamos, el esqueleto carbonado se coloca a lo largo de la línea vertical y los sustituyentes tienden a ir en la línea horizontal, ¿sí? Este lado, o sea, este lado de la proyección de Fischer tienden a ser los que están ubicados hacia atrás, y este lado los que tienden a estar ubicados hacia adelante, es decir, salen de la página hacia ustedes, y estos grupos que están de este lado de la proyección de Fischer entran a la página hacia, alejándose de ustedes, ¿sí? Sí. Bien. Entonces tenemos estereoisómeros, no solo existen, estamos hablando, o sea, seguimos hablando de lo que son los estereoisómeros y por qué estudiamos la estereoquímica. No solo existe el mismo número de átomos de cada clase, sino que además están unidos entre sí secuencialmente de la misma manera, y la diferencia entre sus moléculas es consecuencia de una disposición espacial diferente de los átomos, ¿sí? Ustedes acuérdense que nosotros lo que hacemos después en los ejercicios, por ejemplo, es buscar esos estereoisómeros. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente tienen el mismo número de átomos, estas moléculas, sino que además están unidos de la misma manera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que justamente la disposición espacial es diferente, ¿sí? Y los enantiómeros, que son lo que también estudiamos, es que son una clase de estereoisómeros, tales que en la pareja de compuestos, la molécula de uno es imagen especular de la molécula del otro y no son superponibles, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los estereoisómeros, tenemos los enantiómeros, que son imágenes especulares uno del otro y que no son superponibles. Pero los enantiómeros son estereoisómeros, ¿sí? Pasamos entonces a hablar, para hablar de enantiómeros o estereoisómeros, tenemos que tener en claro el concepto de quiralidad, ¿sí? Y acá algo muy importante que encontré, que por ahí es lo que más nos cuesta a los estudiantes de entender, es cómo ver si una molécula se puede, o sea, si una molécula es superponible o no, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, nosotros planteamos este espejismo entre una molécula y la otra, y cuando es así es bastante fácil de ver que los enlaces y los átomos están alineados y que tenemos una molécula aquiral. Bien, acuérdense que justamente se dice que una molécula es quiral cuando no tiene una imagen superponible, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso nosotros tenemos las esferas blancas son hidrógeno, tenemos, tranquilamente podemos decir que la esfera bordó es el bromo y la esfera verde es el cloro. En este caso no tenemos un carbono quiral, recuerden que los carbonos quirales o asimétricos son los que tienen 4 grupos sustituyentes distintos unidos a él. Entonces en este caso vemos que estos dos átomos son iguales, los dos hidrógenos son iguales, este carbono no es quiral, lo enfrentamos a un espejo, sacamos su imagen especular, y acá lo que dice es, se gira la molécula para alinear los enlaces. Al tener enlaces iguales y yo girarla, ese giro de 180 que tanto se menciona en los libros, es justamente esto. Giro la molécula de manera de ver si hay posibilidades de que los átomos se alineen entre sí, ¿sí? En este caso vemos que los enlaces y los átomos están alineados, tenemos cloro con cloro, bromo con bromo, hidrógeno con hidrógeno y carbono con carbono. Entonces decimos que la molécula es aquiral, ¿bien? Este es el giro del que tanto se habla. En este caso, de los enantiómeros, recuerden, fíjense que en este caso tenemos hidrógeno, flúor, bromo, cloro, y lo que hacemos es encontrar su imagen especular. Por más que la giremos de la manera en que la giremos,
hagamos el giro 180, la demos vuelta, la pongamos para arriba, para abajo, los enlaces no van a alinearse, ¿sí? Se van a alinear algunos, por ejemplo, el flúor en este caso se alinea con el flúor y el hidrógeno con el hidrógeno. Pero acá vemos que no me quedan estos dos grupos superponibles, ¿sí? Eso me dice que la molécula es quiral. Acuérdense que tener un carbono asimétrico o un carbono quiral no es indicativo de quiralidad, pero en este caso podemos decir que sí. Bien, cuando yo obtengo la imagen especular y veo que no es superponible, entonces estoy en presencia de enantiómero. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. ¿Sigo entonces? Sí. Perfecto. Cuando vamos a hablar de enantiómeros, entonces lo que vamos a hacer es hablar también de lo que son la isomería óptica. Ustedes, eso es una cuestión teórica. Y eso no lo pueden determinar ustedes, ¿sí? Es una propiedad de la molécula, ¿sí? Las propiedades físicas de los enantiómeros son idénticas, pero la actividad óptica es distinta, ¿sí? Entre ellos. Bueno, y esto es, si la sustancia no es ópticamente activa, no se observa ningún cambio en el plano de vibración de la luz polarizada emitida, y si la sustancia tiene actividad óptica, se observa una rotación de alfa grados del plano de vibración de la luz polarizada emitida. Bien, pero lo que tienen que tener en cuenta o saber de esto, de la isomería óptica, es que justamente los enantiómeros tienen actividad óptica y esa es la característica principal para diferenciarlos, ¿sí? Si la rotación del plano de luz es hacia la derecha, la sustancia, o la molécula en este caso, se denomina dextrogira y toma signo positivo, y si la rotación del plano de luz es hacia la izquierda, la sustancia es levogira y toma signo negativo, ¿sí? Ahora bien, esto es lo más importante porque es con lo que ustedes trabajan. La isomería óptica y los signos que toma la molécula de acuerdo a la rotación del plano de luz no es algo que ustedes puedan determinar mediante un ejercicio de coloquio, ¿sí? Eso es algo que te lo dan, digamos. En cambio, en este caso de la configuración absoluta, ustedes pueden determinar la configuración absoluta de una molécula, y sobre todo del carbono asimétrico. Entonces, la denominación de la configuración absoluta de un centro asimétrico se basa en las reglas de Kant, Ingold y Prelog, o regla ZIP. Esta configuración es independiente, y eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, es independiente del signo de rotación óptica de la molécula. Es decir, mi molécula puede ser dextrogira y tener configuración absoluta S, ¿bien? O puede ser levogira y tener configuración absoluta R. Eso es independiente de la rotación óptica de la molécula. Y acá les dejé una recetita de lo que tienen que hacer. En primer paso, se ordenan los sustituyentes por orden decreciente de prioridad según las reglas SIG. Acuérdense que ustedes van a tener la proyección de Fisher generalmente. Fue una de las preguntas que me hicieron, cuál era la mejor forma de reconocer, digamos, de poder determinar la configuración absoluta de una molécula. Bajo mi criterio, quizás a los profesores les parece más fácil si ustedes lo hacen de manera tridimensional, pero a mi parecer con la proyección de Fisher es suficiente para poder determinar la configuración absoluta de un centro asimétrico, teniendo siempre en cuenta de poner la cadena carbonada en las líneas verticales y en las horizontales los sustituyentes, ¿sí? No le van a errar. Pero bueno, como primer paso se ordenan los sustituyentes por orden decreciente de prioridad según las reglas SIP. Y acá van las reglas SIP. La regla número 1, que la deben tener ya vista por lo menos, es que si los átomos unidos al átomo de carbono asimétrico son distintos, tienen prioridad los del número atómico más alto sobre los del número atómico más bajo. Y si se trata de dos isótopos, se consideran por orden decreciente de masa atómica. Tenemos los halógenos, siempre el bromo, por ejemplo, pero los halógenos son los más pesados, después viene el oxígeno, el nitrógeno, carbono,
y los, digamos, los distintos isótopos, ¿sí? La regla número 2. Si tenemos los mismos átomos, o sea, tenemos al átomo unidos los mismos átomos al átomo de carbono, asimétrico, esto sería, si yo por ejemplo tengo 2 carbonos unidos al carbono asimétrico, lo que hago es comparar los átomos unidos a ellos, los inmediatos. Igualmente yo ahora en un ejercicio se lo voy a remarcar a esto de nuevo, pero lo que se hace es comparar los átomos unidos a ellos, y si es preciso, porque estos también fueran iguales, a los siguientes, etc. Teniendo en cuenta que si los átomos son iguales pero en número diferente, tiene prioridad el sustituyente con más átomos de rango superior. Y esto es un buen ejemplo. Tenemos un CH2 unido a un grupo alcohol, está unido a un átomo, a un oxígeno que es bastante pesado, en cambio este está unido después del segundo hidrógeno, viene otro hidrógeno más, así que este tiene prioridad. Entre el oxígeno y un halógeno tienen siempre prioridad los halógenos, y en este caso, si yo tengo, digamos, además de los 2 hidrógenos unido a un etil, por ejemplo, un metil, por ejemplo, tiene prioridad frente a uno que tenga los 3 hidrógenos solamente. Y la regla número 3, y esta hay que tenerla en cuenta porque por ahí es la que nos define la importancia de un grupo sustituyente, es que los enlaces dobles y triples se tratan como si fueran sencillos, y se duplica o triplica los átomos de las cadenas respectivamente. Esto, pasado a criollo, es, ustedes lo que hacen es, si yo tuviese ese oxígeno solito, entonces yo lo que tendría es un valor de 8. Pero si tengo doble, tengo un valor de 16. ¿Se entiende? Entonces, eso es por ahí, esta regla es por ahí la que define entre un sustituyente y el otro. ¿Bien? Hay que tenerla en cuenta, es muy importante.